Mi nombre es Diego Gálvez Infante. Soy alumno de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Nacional de Trujillo. En este video hablaré sobre el diagrama de hierro cementita, o también llamado hierro carburo de hierro. El hierro o fierro es un elemento químico de número atómico 26. Su símbolo es Fe y tiene una masa atómica de 55.6 unidades. Este metal es el cuarto elemento más abundante en la corteza terrestre, y entre los metales, solo el aluminio es más abundante. El hierro es un metal alotrópico, lo cual significa que puede existir en más de un tipo de estructura cristalina, dependiendo de la temperatura. Además, el hierro es un constituyente fundamental de algunas de las más importantes aleaciones de la ingeniería. Hierro dulce. El hierro, al igual que otros metales, es muy difícil encontrarlo en estado puro en la corteza terrestre. Sin embargo, en una forma casi pura, es conocido como hierro dulce. Es un material de color plateado, de gran permeabilidad magnética, suave, dúctil y maleable, y se usa para fabricar electroimanes. También se utiliza en alcantarillas para drenaje, material para techos y conductos, y como base para sobre él esmaltar porcelana en refrigeradores, estufas, lavadoras y otros. Hierro forjado. Es esencialmente un metal de dos componentes que consta de hierro de alta pureza y escoria. La escoria se compone principalmente de silicato de hierro. Las pequeñas y uniformemente distribuidas partículas de escoria existen separadas en el hierro. Hay tres pasos esenciales en la manufactura del hierro forjado. Primero, se funde el hierro y se refina el metal base. Segundo, producir y mantener fundida una escoria adecuada. Y tercero, granular o desintegrar el metal base e incorporarlo mecánicamente con la cantidad de escoria deseada. El hierro forjado de calidad se distingue por su bajo contenido de carbono y manganeso. Una de las principales ventajas del hierro forjado es su capacidad para resistir la corrosión. Cuando se expone a medios corrosivos, se cubre rápidamente por una película de óxido. Conforme la corrosión continúa, las fibras de escoria empiezan a funcionar como obstaculizadores de moho. La densa y uniforme película de óxido inicial se fija seguramente a la superficie del metal por el efecto fijador de la fibra de la escoria y protege la superficie de posterior oxidación. La dificultad de realizar uniones de elementos de hierro forjado mediante soldadura ha relegado el empleo de este material a usos decorativos o secundarios en la construcción, tales como enrejados y otras piezas, como podemos ver en estas dos imágenes. Composición del hierro forjado. Un análisis típico del hierro forjado es: carbono 0.06%, manganeso 0.045%, silicio 0.101%, fósforo 0.068%, azufre 0.009%, escoria por peso 1.97%. Diagrama de hierro, carburo de hierro. La temperatura a que tienen lugar los cambios alotrópicos en el hierro está influida por elementos de aleación, de los cuales el más importante es el carbono. La figura muestra la porción de interés del sistema de aleación hierro-carbono. Esta es la parte entre hierro puro y un compuesto intersticial, carburo de hierro, que contiene 6.67% de carbono por peso. Por tanto, esta porción se llamará diagrama de equilibrio hierro-carburo de hierro. El diagrama muestra tres líneas horizontales que indican reacciones isotérmicas. En términos generales, en la figura se ha marcado con letras griegas para representar las soluciones sólidas. Sin embargo,
Es práctica común dar nombres especiales a la mayoría de las estructuras que aparecen en el diagrama. La figura muestra ampliada la porción del diagrama de la esquina superior izquierda. Esta región se conoce como región delta, debido a la solución sólida delta. El lector debe reconocer la línea horizontal a 2720 grados Fahrenheit, por ser una reacción peritéctica. La solubilidad máxima del carbono en hierro delta BCC es de 0.10%, como podemos ver en el punto M, mientras que en el hierro gamma FCC es mucho mayor. La presencia de carbono influye en el cambio alotrópico. Conforme se agrega carbón al hierro, la temperatura del cambio alotrópico aumenta. La solución delta del cambio alotrópico no se estudiarán aquí. Como ningún tratamiento térmico comercial se hace en la región delta, no habrá razón para referirse nuevamente a esta porción del diagrama. Este diagrama tiene los nombres comunes insertados. Muestra una reacción eutéctica a 2065 grados Fahrenheit. Como la línea horizontal CED representa la reacción eutéctica, siempre que una aleación cruce esta línea, la reacción deberá ocurrir. Cualquier líquido que esté presente cuando esta línea se alcanza debe ahora solidificar en la muy fina mezcla íntima de las dos fases que están en cualquier extremo de la línea horizontal, austenita y carburo de hierro, o también llamado cementita. Esta mezcla eutéctica se llama ledeburita. La mezcla eutéctica generalmente no se ve en la microestructura, ya que la austenita no es estable a temperatura ambiente y debe sufrir otra reacción durante el enfriamiento. Hay una pequeña área de solución sólida a la izquierda de la línea GH. Se sabe que 1666 grados Fahrenheit representa el cambio en estructura cristalina de hierro puro gamma FCC a alfa BCC. Esa área es una solución sólida de una pequeña cantidad de carbono disuelto en hierro alfa BCC y se llama ferrita. El diagrama muestra una tercera línea horizontal HJK que representa una reacción eutóide. El punto J está a 0.80% de carbono y a 1333 grados Fahrenheit. Cualquier austenita presente debe ahora transformarse en la muy fina mezcla eutóide de ferrita y cementita, llamada perlita. Por debajo de la línea temperatura eutóide, cada aleación consistirá de una mezcla de ferrita y cementita, según lo indicado. Si se toma como base el contenido de carbono, es práctica común dividir el diagrama hierro-carburo de hierro en dos partes. Aquellas aleaciones que contienen menos del 2% de carbono se conocen como aceros, y aquellas que contienen más del 2% de carbono se conocen como hierros fundidos. El intervalo de acero se subdivide aún más en base al contenido de carbono eutectoide. Los aceros que contienen menos del 0.8% de carbono se llaman aceros hipoeutectoides, en tanto que los que contienen de 0.8 a 2% de carbono se llaman aceros hipereutectoides. El intervalo de hierro fundido también puede subdividirse por el contenido de carbono eutéctico. Los hierros fundidos que contienen menos del 4.3% de carbono se conocen como hierros fundidos hipoeutécticos, en tanto que los que contienen más del 4.3% de carbono se llaman hierros fundidos hipereutécticos. Ahora se definirán los nombres que, por razones descriptivas o conmemorativas, se han asignado a las estructuras que aparecen en este diagrama. La cementita o carburo de hierro, fórmula química Fe3C, contiene 6.67% de carbono por peso. Es un compuesto intersticial, típicamente duro y frágil, de baja resistencia tensis, pero de alta resistencia compresiva. Es la estructura más dura que aparece en el diagrama. Su estructura cristalina es ortorrómbica. Austenita es el nombre dado a la solución sólida gamma.
Es una solución sólida intersticial de carbón disuelto en hierro gamma, FCC. La máxima solubilidad es del 2% de carbono a 2065 grados Fahrenheit. Generalmente no es estable a la temperatura ambiente. Bajo ciertas condiciones es posible obtener austenita a la temperatura ambiente y su microestructura se muestra en esta figura. Igualmente también podemos observar la microestructura de la cementita. Ledeburita es la mezcla auténtica de austenita y cementita. Contiene 4.3% de carbono y se forma a 2065 grados Fahrenheit. Ferrita es el nombre dado a la solución sólida alfa. Es una solución sólida intersticial de una pequeña cantidad de carbón disuelto en hierro alfa, BCC. La máxima solubilidad es 0.025% de carbono a 1333 grados Fahrenheit y disuelve solo 0.08% de carbono a temperatura ambiente. Es la estructura más suave que aparece en el diagrama. Acá podemos observar la microestructura de la ledeburita y la ferrita. Perlita es la mezcla eutectoide que contiene 0.80% de carbono y se forma a 1333 grados Fahrenheit a un enfriamiento muy lento. Es una mezcla muy fina, tipo placa o laminar, de ferrita y cementita. Las figuras muestran la fina mezcla tipo huella dactilar, que es característico de la perlita. La base o matriz ferrítica blanca que forma la mayoría de la mezcla eutectoide contiene delgadas placas de cementita. La porción de acero del diagrama hierro-carburo de hierro reviste un interés máximo. Aquí se estudiarán los diversos cambios que tienen lugar durante el enfriamiento muy lento del intervalo de austenita de varios aceros. La aleación 1 es un acero hipoeutectoide que contiene 0.20% de carbono. En el intervalo de austenita, esta aleación consta de una solución sólida intersticial uniforme. Cada grano contiene 0.20% de carbono disuelto en los espacios de la estructura reticular de hierro FCC. Figura A. Al enfriarse lentamente, nada sucede hasta que la línea GJ se cruza en el punto X1. Esta línea se conoce como línea de temperatura crítica superior del lado hipoeutectoide y se designa como A3. El cambio alotrópico de hierro FCC a hierro BCC tiene lugar a 1666 grados Fahrenheit para hierro puro y disminuye a temperatura con el aumento de contenido de carbono, como lo muestra la línea A3. Por tanto, en X1, la ferrita debe empezar a formarse en la frontera de grano de la austenita. Figura B. Como la ferrita puede disolver muy poco carbono, en aquellas áreas que cambian a ferrita, el carbono debe salir de la solución antes que los átomos se arreglen por sí mismos, a BCC. El carbono que sale de la solución es disuelto en la austenita restante, así que, conforme el enfriamiento avanza y la cantidad de ferrita aumenta, la austenita restante se hace más rica en carbono. Su contenido de carbono se mueve gradualmente hacia abajo y a la derecha a lo largo de la línea A3. Finalmente, la línea HJ se alcanza en el punto X2. Esta línea se conoce como línea de temperatura crítica inferior en el lado hipoeutectoide y se designa como A1. La línea A1 es la de temperatura eutectoide y constituye la mínima temperatura a la que el hierro FCC puede existir bajo condiciones de equilibrio. Precisamente, arriba de la línea A1, la microestructura consta de aproximadamente 25% de austenita y 75% de ferrita. Figura C. La austenita restante, como el 25% del material total y que contiene 0.8% de carbono, experimenta ahora la reacción eutectoide.
toda la austenita se transforma en perlita. Nótese que la austenita cambia en la línea A1, por tanto, cuando la reacción está completa, la microestructura mostrará aproximadamente 25% de perlita y 75% de ferrita. Figura D. Considérese la reacción euteictoide con más detalle. La austenita cambia a ferrita y es una solución sólida intersticial en la que cada grano restante disuelve 0.8% de carbono en hierro FCC. Sin embargo, la ferrita es hierro BCC y disuelve muy poco carbono, de modo que el cambio en estructura cristalina no puede ocurrir hasta que los átomos de carbono salgan de la solución. Por tanto, el primer paso es precipitar los átomos de carbono para formar placas de cementita o carburo de hierro. En el área inmediatamente adyacente a la placa de cementita, el hierro se vacía de carbono y los átomos pueden ahora rearreglarse por sí mismos para formar ferrita BCC. De cada lado de la placa de cementita se forman delgadas capas de ferrita. El proceso continúa con la formación de capas alternas de cementita y ferrita para dar la fina mezcla tipo huella dactilar conocida como perlita. La reacción generalmente empieza en la frontera de grano de austenita, con la perlita creciendo a lo largo de la frontera dentro del grano. Como la ferrita y la perlita son estructuras estables, la microestructura permanece en forma sustancial hasta llegar a la temperatura ambiente y consta de aproximadamente 75% de ferrita proeutectoide y 25% de perlita. Fotomicrografías de A. Acero al 20% de carbono, enfriado lentamente. Las áreas oscuras son perlita y las claras son ferrita. Podemos ver que en la figura A la cantidad de ferrita es mucho mayor a la cantidad de perlita. En la figura B se muestra lo mismo que en la figura A, pero con un mayor acercamiento. En la figura C es un acero al 0.40% de carbono, enfriado lentamente. Si observamos bien, podemos ver que la cantidad de ferrita y de perlita son prácticamente iguales y estarían en proporciones de 50-50%. La figura D es un acero tectoide de 0.80% de carbono, donde prácticamente en su totalidad está compuesto por perlita. La aleación 2 es un acero hipereutectoide que contiene 1% de carbono. En el intervalo de austenita, esta aleación consta de una solución sólida FCC uniforme, cada uno de cuyos granos contiene 1% de carbono disuelto intersticialmente. Figura A. Al enfriarse lentamente, nada pasa hasta que la línea CJ se cruza en el punto X3. Esta línea se conoce como línea de temperatura crítica superior en el lado hipereutectoide y se marca por ACM. La línea ACM muestra la máxima cantidad de carbono que se puede disolver en austenita como función de la temperatura. Por arriba de la línea ACM, la austenita es una solución sólida insaturada. En la línea ACM.X3, la austenita está saturada en carbono. Conforme la temperatura disminuye, el contenido de carbono de la austenita, o sea, la máxima cantidad de carbono que puede disolverse en austenita, desciende a lo largo de la línea ACM hasta el punto J. Por tanto, conforme la temperatura desciende de X3 a X4, el exceso de carbono por encima de la cantidad requerida para saturar la austenita se precipita como cementita, principalmente a lo largo de las fronteras de grano. Por último, en X4 se alcanza la línea de temperatura eutectoide, que se llama línea de temperatura crítica inferior en el lado hipereutectoide y se marca como A31.
Precisamente arriba de la línea A31, la microestructura consta de mucho de austenita, con el exceso de cementita protectoide, como una red que rodea los granos de austenita. Aplicando la regla de la palanca con cementita del lado derecho de la línea, la cantidad de cementita sería 3.4% y la cantidad de austenita sería 96.6%. La línea A31 para aceros hipereutectoides representa el principio y el fin del cambio alotrópico de austenita FCC a ferrita BCC. Mediante el mismo proceso descrito, la austenita restante, que contiene 0.8% de carbono, se transforma a mezcla eutectoide, perlita. A la temperatura ambiente, la microestructura consta de 96.6% de perlita y una red de 3.4% de cementita proeutectoide. Véase detalladamente la figura A, sobre todo donde se encuentran las áreas de perlita, para observar la delgada red de cementita proetectoide blanca. La historia así descrita sería la misma para cualquier acero hiper enfriado lentamente. Conforme el contenido de carbono de la aleación aumenta, el espesor de la red de cementita proetectoide suele incrementarse. La figura B muestra la microestructura de un acero al 1.2% de carbono. Ambas fotomicrografías revelan claramente la estructura laminar, tipo placa, de la perlita. Nótese la gran diferencia que existe en significado de las líneas de temperatura crítica superior a 3 y ACN. La primera incluye un cambio alotrópico, en tanto que la segunda abarca solo un cambio en solubilidad de carbono. Cuando las líneas críticas realmente se determinan, se encuentra que no ocurren a la misma temperatura. La línea crítica en calentamiento es siempre mayor que la línea crítica en enfriamiento. Para distinguir las líneas críticas en calentamiento de las que ocurren en enfriamiento, las primeras se llaman AC, C de la palabra en francés chauffage, que significa calentamiento, y las segundas AR, R de la palabra en francés refroidissement, que significa enfriamiento. Por tanto, la línea crítica superior de un acero hipoprotectoide, al calentarse, se marcaría como AC3 y la misma línea de enfriamiento sería AR3. La rapidez de calentamiento y enfriamiento tiene un efecto definido en el intervalo de temperatura entre estas líneas. A menor velocidad de calentamiento y enfriamiento, las dos líneas se acercarán más entre sí, de manera que para calentamiento y enfriamiento infinitamente lentos ocurrirán probablemente a la misma temperatura, exactamente. En esta figura se muestran los resultados del análisis térmico de una serie de aceros al carbono con una rapidez de calentamiento y enfriamiento promedio de 11 grados Fahrenheit por minuto. El diagrama muestra el efecto de esta rapidez de calentamiento y enfriamiento en la posición de las líneas críticas. También se muestran las líneas AC2 y AR2, mismas que se deben al cambio magnético en tiempo a 1400 grados Fahrenheit. Efectos de pequeñas cantidades de otros elementos. En el análisis previo del diagrama de equilibrio hierro-carburo de hierro, se supuso que solo estaban presentes el hierro y el carburo de hierro. Sin embargo, esto no es así, ya que el hierro contiene pequeñas cantidades de otros elementos, además de hierro y carbono, como parte de la composición normal. Azufre. En los aceros comerciales, el azufre generalmente se mantiene por debajo del 0.05%. Este metaloide se combina con el hierro para formar sulfuro de hierro.
el cual forma a su vez una aleación eutéctica de bajo punto de fusión con hierro que tiende a concentrarse en las fronteras de grano. Cuando el acero se forja o lamina a altas temperaturas, se hace frágil debido a la fusión del auténtico sulfuro de hierro que destruye la cohesión entre los granos, permitiendo que se desarrollen grietas. En presencia de manganeso, el azufre tiende a formar sulfuro de manganeso en vez de sulfuro de hierro. El sulfuro de manganeso puede salir en escoria o permanecer como inclusiones bien distribuidas por toda la estructura. Se recomienda que la cantidad de manganeso sea de 2 a 8 veces la cantidad de azufre. En los aceros de maquinado libre, el contenido de azufre aumenta entre 0.08 y 0.35%. El mejoramiento en maquinabilidad se debe a la presencia de inclusiones sulfurosas más numerosas que hacen pedazos las rebabas, reduciendo de esta manera el desgaste de la herramienta. Manganeso. Este metal está presente en todos los aceros comerciales al carbono en el intervalo de 0.03 a 1%. La función del manganeso es de contraponerse a los malos efectos del azufre, como ya se hizo notar. Cuando hay más manganeso presente que la cantidad requerida para formar sulfuro de manganeso, el exceso se combina con carbono para formar el compuesto Mn3C, que se asocia con el carburo de hierro Fe3C en cementita. El manganeso también promueve la solidez de las piezas fundidas de acero a través de su acción de desoxidación en acero líquido. Fósforo. El contenido de fósforo generalmente se mantiene por debajo del 0.04%, cantidad que tiende a disolver en ferrita, aumentando ligeramente la resistencia y la dureza. En algunos aceros, del 0.07 al 0.12% de fósforo parece mejorar las propiedades de corte. En mayores cantidades, el fósforo reduce la ductilidad, aumentando con ello la tendencia del acero a agrietarse cuando se trabaja en frío. Silicio. La mayoría de los aceros comerciales contienen entre 0.05 y 0.3% de silicio. Este metaloide se disuelve en ferrita, aumentando la resistencia del acero sin disminuir en mucho la ductilidad. Promueve la desoxidación de acero líquido a través de la formación de dióxido de silicio, tendiendo así a dar mayor solidez en la pieza fundida. El silicio es un elemento importante en hierro fundido. Eso ha sido todo. Gracias.